Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 9 de septiembre del 2022 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Job, capítulos 1 al 3. Libro de Job, capítulos 1 al 3. Bueno, en esta guía que estamos llevando de la lectura de la Biblia en un año de manera cronológica, aparece ubicado el libro de Job. Si bien la historia, la narración o los acontecimientos que nos cuenta el libro de Job no pertenece a esta época en la que estamos estudiando. ¿En qué época estamos ubicados en este momento? En el exilio. Por eso hemos leído el profeta o el libro de Daniel, el libro del profeta Ezequiel, Jeremías, que son los profetas, bueno, en el caso de Jeremías preexílico, antes del exilio, y en el caso de Daniel y de Ezequiel son profetas del exilio. Aparece Job, insisto, no porque si hubiese o los hechos narrados en el libro de Job fueran de esta época, sino que se atribuye que el escritor de Job lo hizo en esta época. Es algo bien particular como enseña la palabra del Señor. A los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Y el momento más crítico de adversidad, o hubo dos momentos muy críticos de adversidad para el pueblo del Señor. Uno, Egipto, los últimos años en Egipto, cuando se levanta un faraón que no conocía a José y los esclaviza. Y dos, este tiempo del cautiverio. El tiempo del cautiverio, pues, fue más cruel, más difícil, porque ellos ya se habían establecido como nación, habían logrado pues crecer y crear una identidad nacional, pero a causa del pecado viene el pueblo de Babilonia, en cabeza de Nabucodonosor, los exilia, y no solo los exilia, sino que los que se resisten en Jerusalén son masacrados, la ciudad destruida y el templo destruido. Y en esta adversidad, cuando el pueblo está lejos de su casa, cuando el pueblo ha perdido todo, eh, no prácticamente, literalmente lo había perdido todo, en este tiempo es que se atribuye el nacimiento del judaísmo como religión, en cabeza de hombres como Esdras, que recopilan las escrituras, la Torá. En la época de Babilonia es que surgen los comentarios talmúdicos, donde se establece la sinagoga. La sinagoga es asamblea, es el equivalente a la iglesia en el Nuevo Testamento, porque como ya no hay templo, ya no hay un sistema de culto sacrificial, ya no existen las ofrendas de los animales en el templo, entonces ellos establecen un culto con unas características en la sinagoga. Y es la época en que se atribuye la mayor producción, voy a tratar de que sea claro, la mayor producción intelectual en sentido religioso, ¿sí? Entonces, toda la recopilación de la Tanakh, que la Tanakh es todo el Antiguo Testamento en el canon hebreo, y por eso se atribuye que este mismo libro Job fue redactado en la época del exilio. Por eso está ubicado aquí en nuestro estudio, ¿sí? Pero los acontecimientos, lo más seguro es que Job pertenezca, la historia de Job, el Job histórico, pertenezca a la época de los patriarcas, por lo menos a la época de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que los patriarcas son los hijos de Jacob, quien dan inicio a las 12 tribus, son los padres de cada tribu. Más o menos de esa época data los acontecimientos del libro de Job. Una de las razones es que en aquel momento de la vida de Job no había
sacerdocio, no hay un sistema sacerdotal nacional, sino que ese sacerdocio lo ejercían los padres de familia, como lo hemos visto en en Abraham, como lo hemos visto en Isaac, como lo hemos visto en el mismo Jacob. Pero entonces, ¿por qué ubicamos el libro de Job en este momento? Además de que seguramente su redacción es en la época del exilio, también es por el contenido del libro de Job, el sufrimiento. Y sin duda alguna, como les mencioné al principio, esta época del exilio es la época de más sufrimiento que solo va a ser superada en el futuro por el holocausto nazi, ¿sí? Este es el mayor sufrimiento del pueblo judío. Bueno, hubo dos acontecimientos, pero sin duda alguna el más doloroso va a ser el holocausto nazi, porque también cuando el Imperio Romano vuelve a destruir el templo en el 70 después de Cristo, va a ser un momento muy crítico, pero no al nivel del holocausto nazi. Entonces, Job va a plantear un tema pues que ellos están experimentando como es el sufrimiento. Solo que el sufrimiento que el pueblo de Israel está experimentando en el exilio claramente es consecuencia de su pecado, ¿sí? Y eso es algo muy diferente al planteamiento que nos hace el libro de Job. Porque Job no va a padecer o a sufrir a causa del pecado, sino a causa de la injerencia y del efecto del adversario o el enemigo en su vida. Job no es un libro sencillo, seguramente por su contenido, porque rompe un poco los esquemas que nosotros podemos tener incluso de las visiones del Señor. Eh, es un libro que tiene un contenido teológico profundo, y al tratar un tema tan delicado como el sufrimiento del hombre y más del creyente, pues obviamente hay que leerlo con mucho cuidado. Además, como hay una interlocución de por lo menos 5 personas, ¿quiénes son los que interactúan en el libro de Job? Bueno, Job, el Señor interactúa, él aparece en escena, pero aparecen 4 amigos de Job que son Elifaz, Bildad, Sofar y Eliú. Entonces, imagínense que están 5 personas interactuando, más el Señor son 6, y hay que leerlo con mucha delicadeza para saber entender quién interviene en cada parte de Job. Y es muy delicado porque podríamos estar asumiendo que, por poner un ejemplo, que está hablando Bildad y podemos tomar un versículo donde quien está hablando Bildad y asumir que eso es palabra de Dios. Por eso hay que leerlo con mucho detenimiento, con mucha atención, estar muy bien ubicado en cada porción del libro de Job, quién está interviniendo, para que no tomemos y sentemos doctrinas con palabras que no necesariamente provienen del corazón del Señor. En la libertad que hay en la misma Biblia, la Biblia tiene los pensamientos de Dios, no todos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos a pretender que todos los pensamientos de Dios están en un libro? Sin duda alguna no están. Pero también hay que entender que no todo lo que está en la Biblia son los pensamientos de Dios, y eso hay que saberlo distinguir. Por eso la Biblia hay que leerla con mucha atención. La Biblia hay que leerla con mucho cuidado. La Biblia hay que leerla con mucho sentido para también distinguir cuándo realmente son los dichos del Señor y cuándo realmente son los dichos de los hombres, como en el caso del libro de Job, cuándo serán los dichos de Job, los dichos de Elifaz, de Bildad, de Sofar o de Eliú, ¿sí? Por eso es un libro que, como dice un servidor del Señor que admiro mucho, es un libro que hay que leerlo como comerse un pescado, con mucho cuidado de las espinas, ¿sí? Con mucha delicadeza para poderlo disfrutar. Y espero que así puedan ustedes hacer su lectura diaria de este libro. Aparece el primer capítulo. Y se habla que había un hombre en la tierra de Uz que más o menos se ubica en lo que sería hoy Jordania, al frente, al lado occidental de Israel, lo que se conoce como Transjordania en el tiempo presente, o sea, el país o el estado de Jordania. ¿Cómo era Job? Aquí describe que Job, versículo 1, era perfecto, recto, temeroso del Señor y apartado del mal, ¿sí?
Y esto no se puede poner en duda. Eso es lo que era Job. Esas eran las características de Job. Están escritas y además en el versículo 8, el mismo Señor reconoce estos atributos y estas características de Job. ¿Cuáles? Que era un hombre perfecto, que era un hombre recto, que era un hombre temeroso del Señor y que además era apartado del mal. Luego dice cómo era la vida de Job y describe que Job tenía 7 hijos y 3 hijas, en total tenía 10 hijos. Recordemos y tengamos en cuenta en la Biblia pues que los números hablan también. La Biblia tiene y es un libro cargado de simbolismos, entre ellos los números. No estoy hablando en numerología, sino que los números tienen también sentido, tienen un propósito, tienen una razón de ser. El 10 es el número de plenitud. ¿Por qué es el número de plenitud? Porque junta también dos números que tienen que ver con la perfección de Dios. El 3 es un número pues, ¿qué tenemos de 3? La Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y tenemos el 7, que es la perfección del Señor. Tomando, por ejemplo, Isaías 11, 1 y 2, donde se nos menciona el, los 7 espíritus del Señor. Entonces, el 10 es el número como de plenitud, de algo completo. Tanto así que los judíos hoy en día, aunque es una tradición talmúdica, cuando van a orar, el quórum para hacer oración comunitaria son 10 personas, a lo cual ellos llaman minyan. Cuando hay 10 judíos juntos, se puede hacer una oración congregacional. Y aquí tenemos pues que Job tenía en total 10 hijos, 7 hijos, 3 hijas. Además tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces, además del número completo de hijos, esto nos demuestra que Job era feliz, que Job lo tenía todo, tenía hijos, tenía entre ovejas, camellos, bueyes y asnas, tenía más o menos 11,500 animales, pero hay algo muy particular en estos animales. Uno, tenía, dice, perdón que se me saltó, ovejas. ¿Qué ofrecían las ovejas? Vestido. Las ovejas ofrecían también alimento. Los camellos ofrecían transporte. Los bueyes, las yuntas de bueyes, eran pares de bueyes que eran como tractores, ¿sí? Para ilustrarlos al día de hoy, porque a través de los bueyes es que él podía arar. Aquí hay un tema particular porque Job es de una época donde no había mucho asentamiento, pero pareciera que a pesar de que se supone que era una época nómada, Job había desarrollado tal prosperidad que tenía tecnología de punta, y tecnología de punta es que tenía herramientas para arar la tierra, tenía transporte, tenía alimento y tenía herramientas de trabajo. Tenía 10 hijos, tenía muchos colaboradores, en fin, la vida de Job era perfecta. ¿Por qué era la vida perfecta de Job? Porque sin duda alguna era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre temeroso del Señor y estaba apartado del mal. ¿Por qué le iba a ir mal a Job si agradaba al Señor, si obedecía al Señor? Tanto así que Job incluso, versículo 4, dice que sus hijos hacían banquetes cada uno en su día, o sea, los hijos celebraban sus cumpleaños. Sus 7 hijos varones celebraban el cumpleaños y en esas fiestas invitaban a los demás hijos, incluso a las hijas. No podemos juzgar que eran unos bacanales o que eran unas fiestas horribles, ¿no? Era la celebración de sus cumpleaños y un indicador que dicen los comentaristas que no eran fiestas pues así como caóticas, desordenadas o perversas, era que los hermanos invitaban no solo a sus otros hermanos varones, sino también a sus hermanas mujeres. Y dice que pasaba el tiempo de celebrar, o sea que hacían 7 celebraciones de cumpleaños. Y dice el versículo
5. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces Job, un hombre temeroso, también buscaba santificar a sus hijos. Y aquí hay algo que sí hay que tener en cuenta. No es que lo ofrecía por sus hijos como, porque si lo santificaba, él hacía la labor de ofrecer sacrificio con ellos. O sea, no era simplemente como que mis hijos allá y yo acá oro por ellos. No, él involucraba a sus hijos en el proceso sacrificial. O de otra manera no tendría sentido, porque dice, los santificaba. Y así hacía Job todos los días. O sea, Job sabía que como temía al Señor, como era apartado del mal, como era un hombre recto, él procuraba y trataba de discernir que si se habían equivocado, habría que volver en amistad con el Señor y estar a cuentas con el Señor. Entonces vemos un hombre que no solo él se comporta adecuadamente delante del Eterno, sino que también procura que sus hijos se comporten de esa misma manera con el Señor. Dice el versículo 6 en adelante, que esto se convierte a veces en un tema un poco espinoso y extraño para ciertas concepciones religiosas o teológicas, porque tenemos la idea de que el diablo o Satanás es el enemigo del Señor y que Satanás es el adversario del Señor. Y solo pensemos algo, ¿quién podría ser enemigo del Señor? ¿Qué enemigo tendría el Señor? ¿Qué adversario tenía el Señor? ¿Habrá alguien que se le pueda oponer al Señor? ¿Habrá alguien que pueda resistirse al Señor? O sea, es ilógico cuando el Señor es el todopoderoso, es el eterno, el que no conoce la derrota. Y no cabe ni en el concepto de decirte que el Señor tiene un enemigo. Él es adversario, él es enemigo, es del ser humano, pero no del Señor. Y eso hay que verlo y no lo expresa el mismo libro de Job. Dice entonces que un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Sí? O sea, venían, ¿qué se cree? Había una corte celestial y en esa corte celestial llegaron los hijos de Dios. ¿Sí? Se dice Benei el Elohim, ¿sí? Algo así. Y son los hijos de Dios. ¿Quiénes estarían ahí? Los ángeles, todas las huestes celestiales. Y en esas huestes celestiales dice que entró Satanás en medio de ellos. Y le dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Qué le dijo Satanás? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué está haciendo el adversario? ¿Qué estaba haciendo en la tierra? Pues como dice la misma Biblia, buscando, dice, como león rugiente, buscando a quien devorar. Esto se refleja en lo que nos va a decir el mismo Nuevo Testamento. El enemigo, Satanás, el adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién está entretenido? ¿Quién se ha salido del amparo del Señor? ¿Quién le ha dado la espalda al Señor? ¿Quién está dudando en su corazón? ¿Quién se está quejando? Mire, yo creo que una de las armas que el ser humano en su ignorancia o en su inocencia, por decirlo de alguna manera, le brinda al enemigo es la queja. La queja abre puertas. La queja, la duda, el miedo, el enojo, todo esto le abre puertas al enemigo para que el enemigo como león rugiente, le mande su zarpazo. Entonces le pregunta el Señor, ¿dónde estabas? Y él dice, yo estaba rodeando la tierra. ¿Qué? Ya sabemos, buscando a quien devorar. Y le dice el Señor a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Cuando yo leía esto detenidamente, yo notaba en el Padre ese orgullo del Hijo. ¿Sí? O sea, tú estás en la tierra como león rugiente buscando a quien devorar. Seguramente, ¿a quién vas a devorar? Al, al que está dudando, al que está quejándose, al que está lleno de miedo, al que está lleno de dudas, al que no reconoce el favor de Dios, sino que está viendo todo lo contrario. Pero dice,
Seguramente se han encontrado muchos de esos, seguramente has encontrado muchos quejumbrosos, seguramente has encontrado muchos que me han vuelto la espalda, que están pecando, que llevan una doble vida, que son hipócritas, que son falsos, seguramente has encontrado muchos soberbios, muchos altivos, pero ¿has considerado a mi siervo Job como el padre orgulloso? ¿Ya lo viste? Y si viste que es perfecto, si viste que es recto, si viste que es temeroso, si viste que es apartado del mal, algo así como que tengo que reconocerlo. Muchos pueden estar donde no deberían estar, pero mi siervo Job, ¿ya lo has visto? Y le dice Satanás en el 9, ¿acaso tiene Job a Dios de balde? Tú no le has acercado, le dice él al Señor, alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y le dice Satanás al Señor, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás? He aquí todo lo que tienes en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. La historia ustedes la seguirán en detalle porque aquí vemos algo pues extraño, pero, pero creo que lo podemos entender, creo que lo podemos discernir y lo sabemos, y es que nada se mueve debajo de la soberanía del Señor sin su voluntad, sin su permiso. Y aún para que el adversario toque a alguien o algo, está bajo la soberana autoridad del Señor. ¿Y qué le permitió el Señor? Como el Señor de alguna manera permitió que fuera considerado Job para ser probado. Ahora, ¿qué podemos decir, juzgar nosotros? Pero si Job era tan bueno, ¿por qué le fue tan mal? Y es la pregunta que a veces nos hacemos. ¿Por qué a la gente que hace bien a veces las cosas le salen mal? Pero es que Job fue considerado para ser probado, fue considerado para ser perfeccionado, porque sin duda alguna, a pesar de que Job era un hombre recto, bueno, temeroso del Señor, cuando pasa la prueba, Job es perfeccionado. Incluso dice la Biblia que el postrer estado de Job fue superior y mucho mejor al primero. La idea de la prueba era depurar, la idea de la prueba era purificar, la idea de la prueba era perfeccionar. Si yo sucumbo en la prueba, pues nada, no era tan fiel, no era tan temeroso, no era tan recto delante del Señor, no era tan perfecto en mis caminos. Pero si yo paso la prueba, seré perfeccionado para que el Señor se glorifique más a través de mí. Rápidamente, porque el tiempo no nos lo permite, Satanás como adversario, según la escritura, y esto pueden buscar en el canal de YouTube en enseñanzas anteriores que lo desarrollamos con detalle, Satanás como adversario busca acusar, probar la virtud y fidelidad del creyente, oponerse a la voluntad del Señor, atormentar físicamente, busca también atormentar espiritualmente. Satanás busca es romper la relación que cada uno de sus hijos tiene con el Padre. Y esa relación tiene tres aspectos fundamentales: la lealtad, la confianza y el compromiso. William Sanford dice, estos tres aspectos hacen parte de lo que Satanás quiere afectar en el ser humano: la lealtad al Señor, la confianza en el Señor, el compromiso con el Señor. Job no fue tentado en temas vanos, inmorales o violentos. Job no fue tentado con adulterio, con infidelidad, con licor, con poder, con dinero. No fue tentado en eso. Job fue tentado afectando directamente su relación con el Señor. Y la prueba, el libro de Job nos lo va a demostrar, que la prueba no solo es la consecuencia del pecado, la prueba también es digámoslo así, el acto soberano del Señor de saber en verdad cómo está el corazón de sus hijos. ¿Somos fieles? ¿Realmente somos fieles? ¿El Señor cuenta con nosotros? ¿Realmente somos leales a Dios? ¿Realmente confiamos en el Señor? ¿Realmente nuestros compromisos se mantienen con el Señor? Y cuando el enemigo logra, uno, que ya no seamos tan leales al Señor, que estemos dispuestos a vender nuestros principios, que estemos dispuestos a agradar a otros antes que al Señor,
tuvo éxito la prueba del enemigo. Tuvo éxito entonces la tentación de Satanás. Cuando dejamos de confiar en el Señor y entonces confiamos más en qué, en nuestro esfuerzo, nuestro talento, confiamos más en el banco, confiamos más en los amigos, confiamos más en las habilidades personales y también cuando dejamos nuestros compromisos con el Señor. ¿Sí? Entonces, cuando pasa esto en la vida del creyente, estas tres cosas se ven afectadas, el enemigo tuvo éxito y no estábamos listos para el siguiente nivel. ¿Qué considero yo? Y la Biblia me lo enseña también, que cada proceso de prueba que no es consecuencia del pecado, es más, incluso si fuera consecuencia del pecado que viene la aflicción, es para depurar, para purificar, para perfeccionar estas tres cosas: la lealtad, la confianza y el compromiso. Y eso fue lo que pasó con Job. Y Job no solo tuvo que lidiar con todo lo que le vino, que espero que ustedes continúen la lectura de los 3 capítulos que vienen, no solo lidió con todo lo que le vino, sino que tuvo que lidiar con estos 4 amigos que no necesariamente estaban muy lúcidos, o sea que tuvo que lidiar con el juicio, tuvo que lidiar con la crítica, tuvo que lidiar con el dolor y con la falta de consuelo de sus amigos. Los amigos no podían creer que a alguien le salieran las cosas tan mal si no fuera por un pecado tan grave. Y Job, muy valiente, muy valiente y determinado, siempre defendió su causa, siempre la defendió. Pero hay algo que les voy a dejar como una inquietud. En el capítulo 3, versículo 25 dice: el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Yo puedo tomar esto en dos partes. O que yo lo dudo. O Job tenía una relación interesada con el Señor y él le buscaba, le obedecía y le temía para que todas las cosas que él le había dado, o sea, lo material, no le fuera quitado, uno. O dos, que temía Job, que su relación con el Señor fuera afectada. Y eso que él temía, que lo espantaba, y eso que él temía le había acontecido y le había venido, había afectado su relación. Personalmente, yo creo que el temor que tenía Job, que le espantaba, que lo que él temía que le aconteciera era precisamente lo que vivió, que su relación con el Señor se afectara. Y por lo menos en esta primera parte, Job renegó contra la vida que tenía, contra lo que el Señor le había dado. Y ese era el temor de Job. Así lo veo yo. Yo no creo que Job, porque por algo el Señor dijo: considéralo, considéralo, mira a mi siervo Job, que no hay otro como él. Porque, y si el Señor lo dice, que conoce los corazones, nosotros cómo podemos juzgar otra cosa diferente en el varón Job, que ha sido hasta dicho a través de las generaciones. Así que entendamos que estamos en una lucha que no es contra carne ni contra sangre. Tenemos el ejemplo en Job de cómo librar esa lucha, de no sucumbir, no bajar las manos, de que tomemos la armadura que el Señor nos dio, las armas que el Señor nos dio, la seguridad de salvación, la justicia, el apresto del evangelio, la espada de la fe, perdón, la espada que es su palabra, el escudo de la fe y ante todo la verdad. La verdad no necesariamente es decir mentiras, o más bien, lo contrario a la verdad no necesariamente es decir mentiras. Cuando yo callo la verdad, es como si estuviera mintiendo y eso me quita firmeza. El que habla verdad en su corazón, el que se afirma en la verdad, tiene la capacidad de ser veraz, sincero y de comunicar. Quien oculta, mientras callé envejecieron mis huesos. Quien oculta, así no diga una mentira, pero si está ocultando la verdad, está cayendo preso también del engaño y de la mentira. Vamos a orar, vamos a entregarle este día al Señor, este fin de semana, a pedirle que nos acompañe y nos siga bendiciendo con su presencia. Te pido, Padre del cielo y de la tierra, que tomes el control de nuestras vidas, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón a ti, que nos permitas conocerte
entenderte, caminar de tu mano. Apártanos del mal camino, Señor. Guíanos por sendas de justicia y de verdad. Yo te pido, Padre Santo, que tomes el control de nuestra vida hoy y siempre, y que nuestro entendimiento sea abierto para comprender tus palabras. Toma este fin de semana, Señor. Toma a cada uno de tus hijos de tu mano, no los sueltes, y permítenos discernir claramente cada situación que acontece en nuestra vida, para que nos acerquemos a ti y nos apartemos del mal. Cuídanos con tu espíritu y arraiga tus palabras a nuestro corazón, Señor. Te pido que tu bendición repose sobre cada uno de tus hijos, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.